la comunión. Cuando tú te bautices, no solo cuando te bautices, porque desde ahora tú y yo tenemos que mantener una comunión con el Padre, pero si tú te bautizas, entonces ya solo tu comunión no va a ser con Dios, sino también ahora con los miembros de la iglesia a la que tú vas a pertenecer, y es la iglesia de aquí de Vía El Salvador, Cielos Abiertos. Entonces vas a tener que conocer más a los hermanos que congregan, vas a, como hemos aprendido en la clase anterior, no dejando de congregarnos. A esa comunión se refiere, ¿no? A esa comunión. Vas a poder participar ahora bautizado en algún ministerio, ¿no? con mayor responsabilidad. Vas a participar de la cena del Señor. Todo eso trata también lo que es la comunión, tanto con Dios como con los hermanos de la iglesia. Entonces vamos a ver sobre esto. ¿Y qué significa la comunión? Habla acerca de koinonía. Koinonía es tener algo en común, compartir ambos, compartir juntos. Como koinonía, por eso dice, no dejando de congregarnos en la iglesia, porque eso va a ayudar a mantener nuestra koinonía en los cultos, en algunas actividades que se realizan dentro de la iglesia. Veamos lo que dice este pasaje en el libro de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando tú y yo tenemos esta comunión con Dios, es por medio de la reconciliación que Jesús hizo en la cruz. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, tú y yo no hubiésemos tenido comunión con el Padre. No hubiésemos tenido comunión. Entonces, a través de la cruz, por Jesucristo, ahora tenemos ese ministerio de la reconciliación. Ahora yo me puedo acercar con toda libertad. Tú te puedes acercar con toda libertad a Dios y hablar con Él y agradecerle porque, ¿por qué? Porque Cristo, tú eres consciente y tú sabes que Cristo murió por ti. Y con toda libertad te puedes acercar al Padre. Veamos el segundo punto. Comunión vertical con Dios. Miren, para que esa cruz, ¿qué se necesita para hacer una cruz? Dos maderas, ¿no? Una que vaya de manera vertical y la otra que vaya de manera horizontal. Entonces, cuando hablamos de esta comunión vertical, se trata con Dios. Mi comunión tiene que estar bien con Dios. Yo tengo que estar bien con Dios. Uno no puede pensar, cuando me bautice, recién voy a estar en comunión con Dios. Ahora sí. Entonces, en diciembre del bautismo, ya, a partir de enero, me pongo bien con Dios. No, no es así, ¿no es cierto? Antes, uno desde que ya acepta a Jesús en su corazón, desde que ya conoce la palabra de Dios, mi comunión vertical con Dios tiene que estar excelente. Recuerdo que José Manuel me comentó en Pachacamán, no congregaba yo todavía ahí, pero cuando él iba a bautizar a una persona, esa persona no llegaba a su bautismo. Y decía, qué raro, ¿por qué no llega a bautizarse? Y cuando lo llaman así preocupado porque ya era el día de su bautismo y lo van a ver, se encontraba en una comisaría. Pero hermano, en su bautismo, entonces, no, es que yo quise pegarme una buena brochera como despedida ya. Mi última despedida quería darme. Ahora sí ya me puedo bautizar, pero no, en esas condiciones no se iba a bautizar. El hombre estaba ya borracho. No imaginen, recién él quería ya despedirse del mundo y al otro día después del bautismo recién estar en comunión con Dios, y no es así. Uno tiene que estar en comunión con Dios desde que ya recibe a Jesús en su corazón. Por favor, que no vaya a pasar eso con ustedes, ¿ya? No vaya a que el día de su bautismo y tengamos que sacarlo de algún lugar que no es debido. Dice, ¿para qué? Dice, la comunión con Dios es lo que nos permite, tiene que escribir en su librito, estar conectados y ser uno con Él. Eso es lo que va a permitir cuando yo estoy en comunión con Dios. Yo me voy a sentir conectada con Dios, voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que yo me comporte? ¿Cómo Él quiere que yo hable? En 1 Corintios 6:17 no está allí, pero ahí ustedes lo tienen en su manual y está para completar. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hay textos bíblicos que no va a ser posible
rellenar aquí, pero esto es bueno porque en caso ustedes pueden agarrar otra vez su manual y con su Biblia comparar estos textos y rellenarlos, y eso le va a ayudar a recordar la clase. Veamos un punto sobre la comunión con Dios. Dedicarle lo mejor de nuestro tiempo en oración, o sea, conversar con Dios. ¿Cómo yo puedo tener comunión con Dios? Pero ¿cómo es la comunión con Dios? Cuando tú oras, cuando tú hablas con Él. No sé cuántos hoy día, y no me respondan, solo así mismo respondan. ¿Cuántos hoy día conversaron con Dios? Al levantarse. ¿En qué momento, en qué tiempo de estas horas que han pasado has conversado con Dios? Y cuando tú y yo conversamos con Dios, entonces vamos a escucharle también. Y Él nos va a escuchar a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahí dice la palabra en Lucas 6:2. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿A quién se refería ahí? A Jesús, a Jesucristo. Mira, Jesús, siendo hijo de Dios, tenía que hablar con su Padre, tenía esa necesidad. Si Él era Dios. Pero Él quería darnos ejemplo también a nosotros que es necesario la oración. Para que tú y yo estemos en comunión con Dios tenemos que estar orando y hablando con Dios siempre. Eso me va a ayudar a tener una buena relación con Dios. Y también es porque la Biblia nos enseña así. Veamos el siguiente. B. Debemos aprender a ayunar. Pues el ayuno también es muy importante porque el ayuno fortalece el espíritu. Pero todavía no me bautizo, así que todavía no voy a ayunar. No, mentira. Antes del bautismo y después del bautismo sería perfecto y muy bueno que tú aprendas a ayunar. Hay médicos que por nuestra salud física a veces nos piden que ayunemos, ¿no? Para sacar ciertos exámenes, un análisis de sangre. Tienes que ayunar, vente en ayunas. Pero en la iglesia nosotros ayunamos porque según el libro de Mateo 4:1-2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mira, Jesús tuvo que ayunar. Es importante que tú ayunemos por alguna enfermedad, por nuestras familias. Yo les cuento que cuando yo conocí a Cristo, yo empecé a ayunar con mi hermana. Cuando ella también se convirtió, vino al Señor, yo empecé a ayunar todos los domingos, yo ayunaba con ella. Nos habíamos puesto de acuerdo y era nueva recién, no sabía muy bien, pero yo ni bien escuché acerca del tema del ayuno, las cosas que podría alcanzar con el ayuno. Entonces yo empecé a ayunar todos los domingos para que toda mi familia conozca a Cristo y reciba a Jesús en su corazón. Y tanto ayuno que hacíamos, llegó a pasar eso. Casi toda mi familia recibió a Cristo en su corazón. Es bueno que tú ayunes. Tú te levantas y dejas de comer. De repente tú puedes decir: yo voy a ayunar hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde, hasta las 5, hasta las 6, todo un día, no sé. Pero es bueno el ayuno, va a ayudar a acercarnos más al Señor. Veamos el siguiente. Debemos leer la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso también me va a ayudar a tener comunión con el Padre. Leer la Biblia. ¿Cuántos leyeron hoy la Biblia ya? No me respondan. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. No solo el tiempo con el Dios, ¿no? Sino también aparte podemos leer un pasaje bíblico. Y así sea un pasaje, no necesitas leer todo un libro, todo un capítulo. De repente no. Tú puedes ir empezando con un versículo nada más. Y lo escribes en una tarjetita y te lo llevas en tu bolsillo, en tu casaca, en tu bolsillo, en tu mochila si vas a estudiar. Y allí lo sacas la tarjetita y te vas recordando ese versículo. Tú estás leyendo, porque ese pasaje te va a ayudar. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? Jesús nos dice: permanezcan en mí a través de la palabra. Tenemos que mantener nuestra comunión con Dios a través de su palabra. Y no solo leerla, sino también obedecerla, aplicarla en nuestras vidas. Bien, sigamos. Requisitos para tener y mantener la comunión con Dios. Hay requisitos. Así como hay requisitos que te piden para postular un buen trabajo, también hay requisitos para que tú y yo mantengamos nuestra comunión con Dios. Primero, haber nacido de nuevo. Todos aquí hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Todos. Si tú estás aquí,
Si tú has aceptado bautizarte, sí, hermana, este año yo quiero bautizarme, es porque tú ya has nacido de nuevo, tú ya has recibido a Jesús en tu corazón. La fecha, el día, tú lo sabes. Tú ya lo has recibido. Dice la Biblia en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú y yo sabemos que lamentablemente el pecado trajo una separación entre Dios y el hombre. Por eso es que es necesario que tú nazcas de nuevo. La gente afuera que no tiene a Cristo, tus familiares que aún no tienen a Cristo, amigos que tú conoces en la escuela, en el trabajo, que no tienen a Cristo, esas personas no pueden postular para tener comunión con Dios. No van a cumplir ese requisito, porque no conocen a Cristo, ellos no han nacido de nuevo. Entonces cuando tú le hables de Cristo, del amor de Dios, no van a entenderte, porque no quieren creer, no quieren aceptar a Jesús, quieren seguir viviendo en la corriente de su pecado, en la corriente de este mundo. Entonces no quieren aceptar. Es el primer requisito para tener una buena comunión con Dios, haber nacido de nuevo. Hay textos también que tú en casita lo vas a tener que rellenar buscando en tu Biblia, ¿sí? Siguiente, ¿qué otro requisito? Tener al Espíritu Santo morando en nosotros. A ver, levántenme la mano los que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de su vida. Muy bien, todos en realidad. Cuando el día en que tú hiciste el primer requisito, que era nacer de nuevo, aceptar a Jesús en tu corazón, desde ese momento, ¿qué pasa? Ni bien haces esta oración, ya el Espíritu Santo automáticamente viene a vivir en tu corazón. Todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu, pero estamos hablando de la parte más especial en la que tú te vas a comunicar con Dios, y es con el Espíritu. Tu espíritu es el que se comunica con el Espíritu Santo de Dios. Es allí donde el Señor te va a hablar a ti. Cuando tú te acercas a Él, Él te va a hablar no en tu cuerpo, no en tu alma, sino en tu espíritu. Veamos el siguiente requisito y último: andar en luz y santidad. Tú y yo sabemos que Dios es santo, y Él en su santidad va a mantener solamente la comunión con aquellos que también andan en santidad. Sarey, yo pregunto, Sarey, imagínate tú te estás casando, ¿no? ¿A qué edad te gustaría casarte, Sarey? A los 30 ya. No, y a la edad que tú quieras, pero no ahorita. Entonces tú estás con tu vestido de blanco, la novia, ¿no? Imagínate tú ya lista para entrar al altar, lista para pasar por la alfombra roja, donde está tu idóneo esperándote, y tú estás vestida de blanco, con el mejor vestido de novia que te costó $500, qué sé yo, más caro. Y tú vas a entrar y entonces tú ves justo a Lucianita. Ya Lucianita parece entonces tendrá sus 6 añitos, qué sé yo, no sé. ¿No? Y tú ves a 10 años, ya 15 ponen, no importa. Y ahí tú la ves a Luciana, y justo a Luciana, sus papis le han comprado el chocolate, y justo sus manos embarraron el chocolate. Y como tú amas tanto a Luciana, entonces Luciana viene corriendo: tía, te vas a casar, y te quiere saludar. ¿Qué vas a hacer en ese momento, Sarey? Mira que tú estás a punto de entrar con el vestido que te costó tan caro. Le tienes la patada. Yo creo que la reacción de cualquier novia, o sea, ¿no? O, Rocío, ve tu hija, ¿no? No vamos a permitir eso. El día que yo me puse mi vestido blanquito, no sé si sería blanco, no estaba blanco, yo no quería ni que se ensucie ni la cola. Al final la cola se ensució porque tenía que arrastrarse, ¿no? Pero igual, uno no desearía. Entonces, imagínate, ¿por qué? Porque está blanco, está impecable. Es igual así la santidad con Dios. Andar en luz y santidad es así. Dios es santo, y Él no acepta que tú y yo vengamos todos sucios de pecado,
sin pedir perdón a Dios y andar como si nada hubiese pasado. Por eso cuando ni bien pecamos, tenemos que reconocer nuestro pecado. Señor, mira, yo he pecado, sea con mis palabras, sea con mi comportamiento, sea con lo que he visto, con lo que he oído, lo que sea, con mi mente. Yo tengo que acercarme primero a Él a pedirle perdón para seguir manteniendo esta vida en santidad. Primera de Juan dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso ahora, antes y después del bautismo, es importante que tú y yo aprendamos estos temas, estos puntos, que tú vayas repasando en tu librito siempre para que tengas estos puntos como principios en tu vida cristiana, que es necesario que andemos en santidad, que es necesario estar bien con Dios. Veamos el siguiente punto, el tercer punto de la clase. Aquí ya los requisitos. Comunión. La comunión, antes de eso me faltó escribir ahí un punto. Estamos hablando de comunión horizontal con los hombres. Hasta aquí ya hemos visto nuestra comunión con Dios. Ahora veamos la comunión con los hombres, con mi hermano. La comunión con Dios está condicionada a nuestra comunión con el prójimo. Por eso necesitamos vivir un estilo de vida diferente. ¿Dónde? Un estilo de vida diferente donde hablamos la verdad, donde no nos consideramos mejores o más sabios, donde buscamos orar juntos, donde buscamos vivir en paz, donde nos disponemos a ayudar al prójimo en sus necesidades. Cuando yo entiendo esto, que mi comunión no solo tiene que estar bien con Dios, sino con el prójimo, con las personas, con mis hermanos en Cristo, yo tengo que hablar siempre con ellos la verdad. No hay que mentir, no de, ay, te miento, esto. No, la mentira ya no debe estar en nosotros, no debe dominar. Ahora ya tiene que prevalecer en nosotros la verdad. Nadie se puede considerar mejor que otro, mejor que tu hermano, mejor que tu amigo, no. Buscamos orar juntos. Cuando nos reunimos, por ejemplo, hace un momento todos hemos orado juntos. Eso también es parte de la comunión. Buscamos vivir en paz y siempre ayudándonos para alguna necesidad. Por ejemplo, hemos compartido que vamos a apoyarles a través de las actividades que se van a realizar en pagar sus manuales, ¿no? Eso también es parte de la comunión. Nos ayudamos unos a otros. Tratar de pagar, no sé, si logramos tratar, todo. Claro, tratar. Porque también no es fácil no decir, oye, está bien, toma 20, te doy. No. Es ayudar en algo. Esa es parte de la comunión. No hacer las cosas fáciles, sino ayudar. Segundo, nuestra comunión con los hermanos. Como cristianos, ¿con quiénes no podemos tener comunión? Ahora que tú has decidido, sí, a tu líder le has hablado y le has dicho, sí, me pienso bautizar. Ese bautismo, hemos hablado de que no te va a hacer salvo. Pero el hecho de que tú te presentes en el día de tu bautismo y te vean todas las personas que estás a punto de ser introducido al agua, tú estás testificando ante todos. De repente ese día van algunos de tus familiares, tú invites a algunos de tus amigos, amigas, lo que sea. Y cuando te vean a ti introducirte en las aguas, ellos se van a dar cuenta que tú has tomado una decisión que ellos van a tener que aceptar la decisión que tú has tomado. Y ya no vas a ser la misma persona de antes, ahora eres una persona diferente en Cristo. Entonces, como cristianos, ¿con quienes ahora ya no puedes tener comunión? ¿Con quienes tú ya no puedes andar así como antes andabas, de aceptar a Cristo? Con el mundo. Con el mundo. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se constituye? Enemigo de Dios. Y aquí se refiere cuando decimos al mundo, a cosas y personas que no agradan a Dios y que están bajo el dominio del pecado. De seguro que tú tienes amigos en la escuela, en el trabajo, en el barrio,
familiares también. Cuando yo tomé la decisión de bautizarme, sabía por qué lo hacía. Porque yo quería testificar a mi familia que ya no más iba a hacer las jarandas con ellos, a celebrar las fiestas, porque yo era así, me gustaba. Con mi hermano preparábamos cóctel, porque la cerveza cuesta, entonces más barato cóctel de maracuyá, heladito, y ya desde temprano, días anteriores incluso ya estábamos preparándola, así, vamos a hacer esto, invitábamos al barrio, y hasta las últimas consecuencias. Y eso que yo tenía apenas 15, 16 años. Pero yo me metía, me gustaba hacer eso, me gustaba ver a mi familia feliz en ese momento, aunque al final salían peleándose y todos mal, pero no me importaba. Entonces cuando yo tomé esa decisión de bautizarme, sabía que cuando se refería al mundo, también se trataba de eso, que ya no podía participar en eso, ya tenía que dejar de hacer eso, y yo lo hice, y me fue fácil. Entonces ellos ya no tenían que participar conmigo, yo tampoco. Veamos otro punto. ¿Con quiénes más no podemos tener comunión? Con los espíritus malignos. ¿Cómo es eso, no? ¿Cuál espíritu maligno? Los espíritus malignos son criaturas sin cuerpo que se rebelaron en contra de Dios y buscan llevar al hombre a hacer todo para desagradar a su creador. Y existen varias formas en las que tú y yo hemos participado con esos espíritus malignos. Por ejemplo, ¿quiénes han acompañado la procesión? Yo hacía médica mi nombre, Señor de los Milagros. Me pusieron Milagrito, entonces, y justo nací por esa fecha, 16 de octubre, y el mes morado es el 18, hasta no sé qué día. Entonces, yo tenía que participar, sí o sí, para que me vaya bien y todo lo demás. Entonces, de alguna manera, participaba con estos espíritus, con la idolatría. Creía en imágenes que sé ahora que a Dios ya no le agrada. Con idolatría. Por ejemplo, con los brujos. A mí no me hicieron nada, pero yo acompañaba a mi hermana y mi mamá. Mi mamá la llevaba siempre de una señora que era bruja, a mi hermana. Y le hacían acostar en un trapo negro y un montón de cosas. Yo era pequeña, no recuerdo muy bien, pero tengo ciertos recuerdos en que a mi hermana le hacían cosas, que le habían hecho brujería, que esto, que lo otro, les bañaban con agua. No sé si alguno de aquí ha participado en algún ritual así, con los brujos, o que te han leído la carta. Tú vas por el centro de Lima y hay gente, ¿no? Señorita, señora, lea la carta, venga, un sol, hasta por un sol te leen. Hasta por un sol te leen la carta, te leen la mano. Entonces, todo eso es participar con espíritus malignos que no agradan a Dios, que están en contra de Dios. Dice en Corintios 10, 20, 22. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. O sea, todas las cosas que hace el mundo lo hacen los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, cuando yo decidí bautizarme, cuando yo acepté a Cristo, ya ni más empecé a leer mi horóscopo también. Porque yo era hincha de los horóscopos que había. Libra, ¿qué dice Libra? Ya, esto me va a pasar, así es. Y ahora ya no crean más en los horóscopos. Siguiente, con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Familiares, amigos, personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no creen, que no congregan, que no quieren conocer a Jesucristo. Y por más que tú les compartes, no quieren saber nada de ellos. ¿Por qué con los incrédulos no? Porque el camino de ellos, lo que ellos hacen y los pensamientos que ellos tienen, es muy diferente al que tú y yo tenemos. Tú, por ejemplo, tienes que separar un día para ir a congregar. Tú tienes que escuchar música cristiana. Entonces, y ahora los incrédulos, tus amigos no. Ellos no escuchan eso. Ellos no hablan el mismo lenguaje que tú. No leen la Biblia como tú. No oran como tú. No oran antes de almorzar como tú lo haces. De alguna manera, somos diferentes a ellos, ¿sí? Veamos lo que dice en Corintios 6.
no os unáis, no te juntes en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Yo sí perdí a muchas amistades de mi barrio en este caso, ¿no? Y del instituto también cuando iba a estudiar. Perdí a muchas amistades porque ya no podía participar con ellos como lo hacían. Día viernes para ellos era salir del instituto y ir por ahí cerca de la Arequipa, siempre hay discotecas conocidas, ¿no? Yo nunca conocía ninguna de ellas porque ya era cristiana, pero ellas siempre se iban en grupito. Entonces en ese momento era donde Milagritos tenía que aislarse y ya no era igual. Entonces ya como sabían que yo era cristiana, ya ni me tenían en cuenta, ni me decían nada. Entonces, pero de alguna manera siempre tenía un grupito de personas, o siempre por las exposiciones y muchas cosas, tenía que estar con ellas, ¿no? Pero cuando ellas ya pensaban en juerga, ya pensaban en sus chacotas, como ellas en sus chistes de doble sentido, ya ahí tenía que alejarme, ¿no? Distanciarme porque no conviene, no aprendo nada con eso. ¿Con quiénes más? Con los que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y esos son los que están dentro de la iglesia. Aquí entre nosotros mismos. Puede alguien decirse aquí ser cristiano, pero con sus frutos, con las cosas que realiza, realmente no lo son. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de ese tipo de personas? Cuando no aceptan la reprensión, cuando no aceptan que alguien les corrija, que alguien les llame la atención por un mal comportamiento que ha tenido. Entonces ese cristiano o cristiana en realidad dice serlo, pero no lo es, no quiere, no acepta la corrección. El que aborrece a su hermano, imagínate ver un cristiano o una cristiana que dice, ay, yo odio a esa persona, no me cae, la odio, quiero verla, quiero que el Señor ya se la lleve al cielo mejor, ¿no? No, está mal, porque no podemos odiar a nadie. Los que andan desordenadamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, pueden haber muchos cristianos que no trabajan, no quieren, no apoyan en su casa, no saben cómo mantener una vida ordenada, no son limpios. Entonces todo eso, lamentablemente, no es de un buen cristiano, uno tiene que ayudarles. El que es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Entonces el que dice es cristiano pero está con su flaca y por ahí tiene relaciones sexuales, o el chico o la chica, entonces no es un buen cristiano, está fornicando, ¿no? Es borracho, es ladrón, está haciendo cosas que no agradan a Dios. Entonces no es bueno tener comunión con ellos. Es mejor no tampoco votarlos, no echarlos de un lado, ay, no me junto contigo, no, sino ayudarles. Pero si ya tanto que se le ayude y no pasa nada, cuidado, no vaya a ser que también a ti te pueda jalar esa persona. Y en vez de ayudarle, más bien esa persona te siga, te saque de la iglesia, ¿no? Y seas, al final termines siendo como él y no él como tú. Tengamos mucho cuidado. Bueno, queridos jóvenes, porque aquí todos son jovencitos,